Saludos y bendiciones a todos los que ya están sintonizando esa transmisión. Eh, Estamos listos y cuando digo listos, es que estamos ya preparados, obviamente, para que el Señor nos enseñe a todos nosotros, para que Él hable a nuestra vida y para que nosotros podamos seguir creciendo en esta gracia del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes, allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, Mateo 22. Vamos al verso 29, por favor. Mateo 22, 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Cuando Jesús dice o declara esta verdad, es porque ellos le habían hecho una pregunta. Pues los saduceos. Los saduceos le habían hecho una pregunta a Jesús y siempre los fariseos, los saduceos, los escribas, siempre estaban tratando de hacer preguntas capciosas, preguntas eh, para ver en qué se equivocaba Jesús, para dependiendo de su respuesta, más bien, pues ellos debatían y bueno, era gente religiosa, gente muy maliciosa. Pues le hicieron una de tantas preguntas a Jesús y Jesús es cuando entonces le responde, no quiero detenerme no quiero enfocarme y detenerme en lo que le preguntaron a Jesús, sino en esa respuesta de Jesús que es la que a todos debe llamar nuestra atención en esta hora. Cuando Jesús dice entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mientras veía y escuchaba al apóstol en Reforma y varios puntos claves, toda la revelación que el Señor le da naturalmente es importantísima, es vital para todos nosotros. Pero al resaltar hoy una parte importante, como lo es el discipulado, pero entendiendo la diferencia entre carácter y personalidad. Esta noche no voy a entrar en detalle al carácter y la personalidad, pero cuando hago esa mención es para que pongamos cuidado cómo es el discipulado, en qué consiste el discipular, el formar a alguien y naturalmente el que un discípulo sea transformado por el Espíritu Santo. Aquí encontramos nosotros la obra del Espíritu Santo es inequívoca. El trabajo del Señor no hay pierde en eso. Es exacto, es preciso, es altamente efectivo. Pero lo que nos toca a nosotros hacer y cómo hacerlo también está encerrado o está inmerso en esta respuesta de Jesús. Él dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esa palabra erráis naturalmente se está refiriendo al error continuo, permanente que cometían ellos. No era aquel error de vez en cuando, no, ya era, me gusta y voy a entrar en detalle a las versiones, algunas versiones, y vamos a ponerle el énfasis en cada una de las versiones que mencione,
el énfasis que nos va a ayudar para comprender mejor esta verdad. Allá en la nueva versión internacional, o sea, la NBI, dice, Jesús les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Me llamó mucho la atención cuando dice, ustedes andan equivocados. No les estaba hablando de un error que cometieron en algún momento o que cometían eventualmente. No, les está hablando de un error permanente, continuo, que ya se había vuelto un error en el estilo de vida de ellos. Por eso dice, ustedes andan equivocados. El andar en Cristo, o sea, el andar en el Espíritu, no tiene margen de error. No hay prueba de error absoluto en eso, porque es el andar de Cristo. Entonces vamos inmediatamente, vamos aprendiendo, vamos recibiendo y vamos llevándolo a nuestro andar de cada día. No es si en algún momento cometí un error el día de ayer. No es si cometí el día de hoy un error. Estamos hablando de algo que se volvió parte del estilo de vida de aquellos saduceos, fariseos, escribas. Esta gente nunca daba en el blanco. Vosotros erráis, es que el andar en Cristo, naturalmente, por eso dice en Hebreos, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Por eso nos habla también la Escritura de aquellos hombres que eran zurdos, habla de 700 si no estoy mal, y que no erraban al lanzar la piedra y como objetivo darle a un cabello, pegarle a un cabello. Naturalmente estos se ejercitaron, no sabemos cuánto tiempo, pero se ejercitaron con el fin de no errar. El fin de ellos era dar, acertar en el blanco. Hoy en día hay siervos, siervas del Señor, hay discipuladores que están enseñando, hablo fuera de Misión Cristiana del Calvario, que están enseñando o que están predicando, que están discipulando, pero nunca son asertivos. No dan en el blanco. Siempre están equivocándose. Ah, pero ya son siervos, ya son siervas del Señor. Aunque todos somos siervos de Dios, pero ojalá comprendan el sentido que lo estoy diciendo. Pueden estar al frente de un grupo, puede estar enseñándole a alguien, a varios o a muchos, pero su andar es como dice acá, andan equivocados todo el tiempo. Por eso en la versión VL dice el error de ustedes. Jesús estaba mostrando, estaba revelando algo muy importante. Si ellos le hubiesen puesto atención y cuidado a lo que Jesús le estaba diciendo. Alguien, por ejemplo, cuando te dice a ti,
Mira, pues, el error que estás cometiendo, la causa por la que no ordenas esto en tu vida, la razón por la que no le estás dando en el blanco, en el área que sea en tu vida. Cuando alguien te habla así, naturalmente cuando te habla de parte de Dios, no estoy hablando que necesariamente tiene que estar profetizando, pero cuando te habla así, debes poner mucho cuidado. Porque algunos, cuando se muestra el error, la falta, el desajuste que están teniendo en su vida, en algo específico, pues a veces dicen, sí, pues eso es, yo no entendía. Pero cuando se van, siguen en lo mismo. Entonces, al final no entendieron. Solo en el momento que les dijeron, algunos de repente, ya entendí. Pero el seguir viviendo, o como dice en la NBI, andando equivocados, es que no entendieron. Porque cuando yo comprendo, cuando me están mostrando dónde está el error, dónde está la falta, en qué consiste esa desubicación, es para que yo me corrija inmediatamente. Recuerdo que hace muchos años, o varios años, cuando competía en las carreras de atletismo, lo que hice fue, no al principio, sino ya adentrado a lo que eran las carreras, las competencias, empecé a buscar a los campeones, a los que siempre estaban naturalmente ganando las competencias. Había una élite. Esta élite consistía en unos 5, por ejemplo, en promedio. De 5, 8, 10. Eran los que siempre punteaban. Iban, al decir puntear, es que iban adelante durante todo el recorrido. Ya iba un bloque de competidores que eran los mejores. Estos casi nunca variaba quiénes eran, casi siempre eran los mismos, aunque al final el que ganaba era uno de esa élite. Pero entonces, hablando de esa élite, de ese grupo de pequeño de campeones, pues empecé a buscarlos. Y al buscarlos, pues eh, no era para tomarme fotos con ellos. Eh, de hecho, no tengo ninguna foto, ni una sola con ellos. Pero los buscaba porque, eh, claro, en ese tiempo no existían selfies de alguien, pero por supuesto eh, sí habían cámaras y fotos por todas partes. Se trataba de los campeones. Pero cuando yo los buscaba, era específicamente para yo conocer, para yo saber qué hacían ellos, cómo entrenaban, cómo hacían para eh, retener su respiración, cómo hacían para, naturalmente en todo el desarrollo de la carrera, cómo salían en una carrera, cómo avanzaban. Hay tantas eh, técnicas que se aprenden corriendo. Alguien piensa que solamente de ponerse una ropa deportiva y ya salir corriendo. No, naturalmente hay técnicas. Por ejemplo, cuando uno corre, cuando alguien corre, y no estoy hablando de correr, competir. Si a ti te toca de repente salir corriendo una cuadra, 2 cuadras, eh, 100, 200 metros, a veces
entra un aire, hay gente que entra porque cuando va corriendo abre la boca y de repente le entra un aire y ese aire le provoca dolor y le paraliza. Ya no puede seguir corriendo. Y estoy hablando de 1 cuadra, 2 cuadras, 200 metros. Pero todo eso se aprende. Cómo sacar, primero no permitir que entre un aire así y cuando ha entrado, regularmente alguien, un campeón por ejemplo, sabe cómo sacar ese aire que entró, sabe cómo sacarlo inmediatamente sin pararse ni un solo segundo. Entonces, bueno, hay muchas técnicas. Todo lo que yo quería es aprender de ellos para hacerlo bien. Entonces, ¿qué relación tiene con lo que vengo enseñando? Bueno, porque todo lo que ellos me enseñaban, yo lo aplicaba inmediatamente. Cuando yo me sentaba y platicaba con ellos, ya sea después de una competencia, al haber finalizado, antes de la premiación o después, o buscarlos en otro momento, fuera de competencia, ellos me decían, mira, yo como esto, esto y esto. Y lo que ellos comían, la mayoría de ellos hacían lo mismo. Era raro el que dijera lo contrario. No, yo no como eso. No, ellos se cuidaban tanto. Entonces me decían a mí, ¿qué comes? ¿Qué tomás cuando tenés sed? O regularmente, ¿qué tomas? Entonces, cuando yo le explicaba a ellos, me decían, no volvás a tomar tal cosa, lo que fuera. Eso te está quitando resistencia. Eso te afecta. Entonces, cuando ellos me hablaban así, me lo decían en la mañana, me lo decían por la tarde, en el momento que fuera, inmediatamente lo aplicaba. Y de repente mi madre me decía, ¿y no vas a tomar ya esto? No estoy hablando de bebidas malas, sino de repente me decía, no vas a tomar. Le decía, no, ¿y ahora qué te pasó? ¿Por qué no vas a tomar? Decía, porque eso me afecta en mi entrenamiento, me afecta en las competencias. Bueno, mi madre de repente eso no le ponía atención tanta, pero bueno, como yo ya no lo tomaba, yo me abstenía. Comencé a abstenerme de todo aquello que me afectara en mi entrenamiento, no digamos en mi competencia. Entonces, aquí viene la aplicación. Dice, ustedes andan equivocados. Y hay una razón. Y la otra versión que vimos de la VBL, el error de ustedes. Pues si me enfocaban ellos un error, inmediatamente lo corregía. Aquí vemos que cuando Jesús dice, ustedes andan equivocados, es porque no corregían. Todo discípulo de Cristo, cuando viene la revelación, independientemente a quién el Señor esté usando en ese momento para traer la revelación, recuerden que deben recibir las palabras del Señor, pero deben aplicar inmediatamente. ¿Por qué alguien en el área que mencionemos como ejemplo, por qué alguien en sus relaciones no se corrige? No porque no sepa qué le está sucediendo. Ya el Señor ha hablado mucho acerca de eso, pero pues prefiere, como dice acá, andar de una manera equivocada. ¿Por qué alguien, ya el Señor le habló de sus finanzas y en el momento sí dijo, sí, pues, tremendo eso que el Señor habló acerca de las finanzas? Pero ¿por qué sigue en el error, como dice acá, el error de ustedes? Porque no ha querido aplicar inmediatamente. ¿Por qué alguien tiene esa diferencia, esos problemas siempre a nivel familiar? ¿Por qué continúa exactamente lo mismo? Porque su andar está siendo equivocado y no quiere aplicar porque el Señor le ha hablado con toda seguridad muchas veces y de muchas maneras.
Por eso explicaba esto de las competencias, de las carreras, porque si eso hacía para algo que que no aprovecha para mucho, sino para poco, ¿cuánto no más en el Señor no he de aplicar inmediatamente? Bueno, para ayudarles a todos ustedes, o a varios o muchos de ustedes, porque hablar de la competencia, el correr, para muchos lo entienden perfectamente, pero otra vez no se distraen un poco y dicen, bueno, está bien, pero yo nunca he competido, nunca he corrido. Bueno, aquí viene el ejemplo. ¿Qué sucede en tu trabajo? ¿Qué sucede en tu negocio? Por ejemplo, en tu trabajo, cuando tu jefe, cuando tu superior o tu compañero o tu compañera de trabajo, cuando te dice, no, 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 ya no lo hagas así. Con razón te ha salido mal. Por eso es que estás cometiendo un error. De dicha me di cuenta. No, no lo hagas así, hacerlo de esta manera. Dime si no lo has corregido inmediatamente. En tu trabajo. Si tu jefe te dice, si sabes dónde está tu error, aquí en esto está tu error. ¿Qué empleado, a menos que sea alguien resistente, a menos que sea alguien que tiene problema con, aparte de la resistencia, tiene problema con el orgullo y negligencia y no sé qué más, pues no se corregiría? Pero creo que la gran mayoría, viniendo ya sea de un superior o de alguien cercano, que le hace ver que está cometiendo un error, una falta, está errando, no está dando en el blanco, se va a corregir inmediatamente. Entonces, esa es la parte que llama mucho mi atención. ¿Cómo es posible que nosotros no pongamos la atención, no pongamos el cuidado que corresponde cuando el Señor está hablando? Es muy fácil. Puse ejemplo de relaciones, el ejemplo de finanzas, el ejemplo de asuntos familiares, diferencias, problemas familiares. Solo estoy poniendo unos 3 ejemplos, pero naturalmente el ejemplo que aplique para ti, el área que tenga que ver con la que tú dices me está costando, bueno, ya no debe costarte, sencillamente debes ya salir de ese error, porque se ha vuelto un andar y en ese andar estás equivocado, estás equivocada. Veo una versión más, dice en la Biblia de las Américas, o sea, LVLA. Dice, pero Jesús respondió y les dijo, estáis equivocados, dice, por no comprender las escrituras y el poder de Dios. O sea, yo ya entendí, pero si sigo en la equivocación no comprendí, no estoy comprendiendo. Recordemos que Jesús les enseñaba a sus discípulos y ellos a veces no le comprendían. Clave para comprender es que el Señor abra el entendimiento. Por eso me bendice tanto, porque Misión Cristiana del Calvario, el Señor nos ha abierto el entendimiento para que podamos comprender la revelación, para que podamos conocerle y podamos comprender lo que Él quiere de nosotros. Está muy fácil. Misión Cristiana del Calvario, el Señor alumbró los ojos de nuestro entendimiento. Tenemos que cuidar que ese entendimiento permanezca abierto, que esos ojos del entendimiento permanezcan alumbrados. ¿Cómo cuidar eso? Por eso es importante poner atención. Dice, por no comprender las escrituras ni el poder
de Dios. ¿Cómo voy a corregirme? ¿Y cómo voy a ayudar a otros para que se corrijan? Entendiendo que tienen una personalidad, pero que independientemente de su personalidad, que el carácter de Cristo debe expresarse en su vida. Que de repente es alguien que es muy callado o callada, que casi no habla. Y bueno, dice, esa es mi personalidad. Y vamos a ver a otro discípulo que habla muchísimo. Habla más que todos juntos. Entonces, hay dos personalidades distintas. Pero, ¿qué necesitamos nosotros entender para aplicar a nuestra vida y para también ayudarles a otros en el discipulado a que lo apliquen y lo apliquen correctamente? Dos elementos vitales están aquí: las Escrituras y el poder de Dios. No es cuántos capítulos y versículos me sé de memoria. No es que tengo que aprenderme todos los libros de la Biblia, cuántos versículos tiene cuántos capítulos tiene cada libro, cuántos versículos tiene cada capítulo. No estoy hablando de ese tipo de enseñanza inductiva. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo nosotros debemos de escudriñar las Escrituras. Porque si no escudriñamos, vamos a estar ignorando. Vamos a andar equivocadamente. Vamos a estar errando. Me gusta mucho lo que dice la versión TPT, la versión en inglés. Dice, Jesús le respondió, ¿estás engañado? ¿O están engañados porque sus corazones no están llenos de la revelación de las Escrituras o del poder de Dios? Dice, están engañados. No solo se trata de estar ignorando, de estar errando, sino de estar engañado. ¿Por qué estar engañado o engañada? Porque si, como dice acá, si sus corazones no están llenos de la revelación de las Escrituras y del poder de Dios, entonces van a ser los criterios, las opiniones, lo que otros dicen, las circunstancias, lo que va a estar dirigiendo tu accionar. Entonces, ¿estás engañado o están engañados por sus corazones no están llenos de la revelación? Nuestros corazones deben estarse llenando de la revelación. ¿Por qué sintonizamos esta transmisión? Naturalmente, Reforma Apostólica. ¿Y por qué los congresos? Vamos, recibimos. Porque naturalmente el Señor nos habla, nos enseña, nos ubica, nos corrige, nos nutre, nos alimenta. Pero también es necesario que en nuestro corazón esté abundando esta revelación. Es lo que el apóstol Pablo también decía, que abunde en sus corazones esa palabra. Entonces, vamos, dice en la NBI, andan equivocados, y vamos a la otra parte, porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Un hijo de Dios, un discípulo de Cristo,
no puede estar desconociendo, no puede estar ignorando lo que dicen las Escrituras. Debe ser conocedor de ellas. Veamos a un Jesús allá en Mateo 4, en aquella famosa llamada la tentación. Jesús responde con las Escrituras a Satanás, pero porque Jesús tenía las Escrituras, esa revelación Él la tenía en su corazón. Él no le dijo: espérame, Satanás, yo voy a ir a buscar mi Biblia, espérame un ratito. No, claro, en ese tiempo no existían las Biblias como tal, eso es una manera nada más de ejemplificarlo. Estaban las Escrituras, por supuesto, pero no se trata de ir a buscar Biblia, sino que esta palabra, esa revelación abunde en nuestros corazones, como enseña también el apóstol Pablo. Dice en la VBL, ustedes, el error de ustedes es que no conocen la Escritura ni el poder de Dios. O sea, el no conocer, para aquellos que están sin Cristo, sin esperanza, ellos por supuesto que no conocen. No podemos decirle a ellos, pues ustedes deben conocer, deben comprender, si ellos todavía no han venido al conocimiento de la verdad. Dice en la versión JBS, o sea, Jubileo, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras, pero también dice: y la potencia de Dios. Me gusta tanto porque el poder de Dios es, ¿a qué se refiere la potencia de Dios? Bueno, lo voy a decir de esta manera. Hay algunos que creen que lo que están viviendo, lo que les está sucediendo, creen que es imposible de corregir, imposible de cambiar. Quizá algunos lo dicen, otros solo lo piensan o lo tienen guardado en su corazón. No sé lo que tú estás padeciendo, no sé por lo que tú has atravesado o estás atravesando, pero ten la certeza, la seguridad, lo que fuere, necesitas conocer las Escrituras y la potencia de Dios para aplicarlo, porque va a ser corregido en tu vida. Pero ese corregir no es que tú te cruces de brazos y a ver que Dios, no sé qué va a hacer Dios conmigo. Naturalmente, Él está trabajando, pero tú y yo debemos hacer lo que nos corresponde. Por eso es que se trata de no ignorar, no desconocer las Escrituras, porque en toda nuestra manera de vivir necesitamos aplicar la revelación que encontramos en las Escrituras, la revelación de la persona de Cristo y naturalmente la potencia de Dios, el poder de Dios. Todo lo puede, nada le es imposible. Es que mire, eso que yo estoy viviendo, mire, yo tengo mucho problema con la ira, yo tengo mucho problema con mis emociones, lo que me menciones. Necesitas conocer las Escrituras y la potencia de Dios para aplicarlo a tu vida. Y también para aplicarlo en la vida de otros que estamos discipulándoles. Por eso dice en la versión VBL, en esta segunda parte dice: no conocen la Escritura ni lo que Dios puede hacer. Por eso el poder de Dios no puede seguir siendo algo que ignoro, que no conozco. ¿Por qué? Porque ahí está también la clave, por decirlo así, de lo que Dios puede hacer. Y si para Él no hay nada imposible, ahí está ese poder, esa potencia de Él
que es la que a través de su Santo Espíritu me transforma, me cambia. Es la que va a utilizar también para transformar la vida de otros. Dice también, y aquí quiero que vayamos a esta parte final, dice en la versión Message, Jesús respondió: estás fuera de lugar. Nuestro apóstol lo ha mencionado y en algunas ocasiones, pero en la versión Message está esta revelación, siempre de Mateo 22-29. Dice: Jesús respondió, estás fuera de lugar por dos razones. Hay dos motivos, ponle cuidado a esas dos razones, que te desubican, que te sacan del camino, de la senda que Él ha trazado. Puedes estarte distrayendo con otras cosas, pero ponle atención a estos dos motivos o a estas dos razones que Jesús dio. Dice en la versión Message entonces: no conoces lo que está en tu Biblia, o no conoces tu Biblia, y no sabes cómo trabaja Dios. Bueno, naturalmente el término de Biblia, Jesús lo que utilizó son escrituras. Las dos razones es ignorar, no conocer lo que está escrito acerca de ti, acerca de mí. Lo que ya está revelado para nosotros, para que no exista nada que nos detenga, para que no exista nada que nos distraiga o nos entretenga, o más aún, que no exista nada que te engañe diciéndote es por demás, no vas a cambiar. Eso, así vas a seguir siendo toda la vida, es por gusto. ¿No ha sido así por años? Entonces no hay manera. Pero cuando vas a la revelación, vas a las escrituras, allí dice lo contrario. Ahí te muestra la verdad, la realidad de Dios. Es que sí es posible. Jesús no tenía que enseñarnos esto con todas las multitudes uno por uno. Sencillamente nos lo muestra con una mujer llamada la mujer samaritana y con un hombre llamado Zaqueo. Nos muestra la realidad de su reino, cómo la potencia del Padre, la potencia de Dios en Cristo. ¿Quién en aquellos tiempos, quién podría pensar que esta mujer, que ya tenía, no solo tenía un pasado, sino su presente, seguía revelando todo su pasado? Porque una cosa es tener un pasado, pero ahora pues ya no soy el mismo, la misma, no, pero en el caso de ella realmente era un pasado que en el presente se seguía revelando. Hay algunos que se molestan, se incomodan, dicen, sí, pero es que ese fue mi pasado, así era yo. Pero pon cuidado que cuando dices esto, no sea una forma de evadir lo que sigue sucediendo en el presente. Para un hijo del reino, para un hijo de luz, debe ser su presente, debe estar revelando que ya no es como en el pasado. No solamente decirlo, no, que se evidencie, que sea notorio, que eso verdaderamente se quedó en el pasado. Por eso, para el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Otra vez, eso no tiene que ver solo con un decir. Esto erais algunos de vosotros, dice Pablo. Pero ¿por qué ya no eres? ¿Por qué ya no soy? ¿Por qué ya no somos?
Porque soy hijo, porque soy hija, porque soy discípulo de Cristo. Sí, pero porque ya no somos. Claro, esa es una verdad revelada. Pero ya no somos también porque estamos escudriñando y estamos viéndonos. Nos encontramos en la revelación, nos encontramos en las Escrituras y naturalmente en el poder de Dios, donde esto dice acerca de mí y aplico el poder de Dios, la potencia de Dios, lo que está escrito. Por eso Jesús dijo: tus palabras se las he dado, en relación a los discípulos en Juan 17. Han conocido que salí de ti. Jesús les enseñó las Escrituras, pero también les mostró la potencia de Dios, el poder del Padre. Si vamos nosotros a ver, esto Jesús lo aplicó todo el tiempo. Jesús les enseñaba y les revelaba con su estilo de vida, pero les revelaba siempre la potencia, el poder de Dios. Y cuando hablamos del poder de Dios, la potencia de Dios, no tiene que ver solo con acontecimientos como la tormenta. Cuando les da a los 5,000 de comer, ahí está revelando la potencia de su Padre, que con 2 peces y 5 panes, su poder es ilimitado. Ojalá me estén comprendiendo, porque la potencia, algunos, o el poder de Dios, lo ven solo para ciertos acontecimientos, no sé cómo llamarle, como grotescos, como la tormenta, como una circunstancia muy dura, muy difícil. Pero van en aquellas cosas que no parecen ser tan fuertes, tan violentas. ¿Qué tiene de violento el darle de comer a aquellos? Pues no es comparado con la tormenta, pero ahí se estaba manifestando la potencia, el poder del Padre. Por eso cuando nosotros vemos la Escritura y encontramos allí esa parte que dice claramente: estás fuera del lugar por 2 razones, no conoces lo que está escrito y no sabes cómo trabaja Dios. Bueno, ¿cómo está trabajando mi Padre? El mismo que me sacó de la potestad de las tinieblas, el mismo que me trasladó al reino de su amado Hijo. Él no tiene ningún imposible. Él es el que me transforma. Pero eso mismo, aplicado entonces, según la versión VBL, no conocen la Escritura ni lo que Dios puede hacer. Si Dios lo está haciendo en mí, Él lo hizo en la mujer samaritana, lo hizo en Zaqueo, lo hizo en Saulo, lo hizo en Pedro. ¿Cómo no lo va a hacer en mí? ¿Cómo no lo va a hacer en aquel que estamos discipulando? A veces creemos que a los que estamos discipulando son imposibles. Ahí es por demás. La fulanita o el venganito no quiere, no cambia. Entonces hay un peligro muy grande. Podemos adaptarnos a un estilo de vida que no corresponde. Podemos confundir esa personalidad con el carácter de Cristo. Y en el discipulado lo que se necesita es llevarlos a que revelen, a que muestren, a que den a conocer el carácter de Cristo que está siendo formado en sus vidas. Ese es el verdadero discipulado. Cuando siguen viviendo equivocadamente, cuando se sigue viendo ese errar
todo el tiempo y todos los días de su vida. No está hablando solamente de él o de ella, está hablando de ti y está hablando de mí como discipulador. Está diciendo que no estamos siendo efectivos. Está diciendo que no estamos discipulando correctamente. Claro, cualquiera podría decir todo lo contrario. Es más fácil decir, yo sí lo estoy haciendo bien, pero él no quiere, ella no quiere. Cuando alguien no quiere, si esa fuera la realidad, no ha entendido en qué consiste su salvación y su transformación. No ha entendido en qué consiste el señorío de Cristo. Hay que volver nuevamente a esos principios para hacerle comprender en qué consiste el señorío de Cristo. Porque estar en el reino de Dios y seguir haciendo lo que yo quiero, estar en el reino de Dios, pero seguir pensando como yo quiero, así como yo digo, así como yo veo, así como yo hago y que no se metan conmigo. Y si alguien se mete para corregir, me enojo, me molesto, le quito el habla, amenazo con ya no ir al grupo o congregarme, lo que fuera. Allí es alguien que no ha comprendido en qué consiste la vida de Jesús en él o en ella. Entonces, en eso consiste el discipulado. En llevarlos a que comprendan lo que piensan que ya comprendían, pero si siguen en ese estado, es que siguen sin comprender, siguen cegados, siguen resistiéndose. Pero yo te hablo a ti en el nombre de Jesús, como discipulador, como siervo, sierva del Señor, como discípulo, y siempre insistimos que todos somos discípulos de Cristo. Pero en funciones hablo. Es necesario que se revele la sencillez de tu corazón, no la resistencia, no el orgullo, no la altivez. Eso debe morir, eso ya no debe estar en tu vida, sino esa sencillez para permitir ser formado o formado, para ser enseñado. Ojo y oído, porque los fariseos, los saduceos, los escribas, ellos no le recibían a Jesús. Jesús les enseñaba y más le debatían, porque ellos había mucha arrogancia, autosuficiencia, orgullo, altivez, y eso era muy evidente, no que lo tenían bien escondido, ellos lo mostraban continuamente. Entonces se trata de discipular, se trata de enseñar, de formar, pero tú que estás siendo enseñado o enseñada, tú que estás en ese proceso también de formación, al igual que todos nosotros, tu actitud es importante. Si tu actitud es resistente, si tu actitud es de rechazo, no te gusta que te enseñen, crees que ya lo sabes todo, no te gusta que te formen, eso te molesta, te incomoda, te irrita. Eso es interesante poner atención, porque hay algo que debe corregirse inmediatamente en tu vida. Debes corregir eso. ¿Por qué? Porque se trata, si no hay formación, no es discipulado. Y si no es discipulado, pues no va a haber una transformación. El Espíritu Santo, ahí está la potencia de Dios. Pero qué maravilloso, ¿verdad? Es entender esto. Ahí está la potencia de Dios, pero el que se resiste, el que no permite, el Señor no viene y lo agarra a la fuerza y no, sencillamente la oportunidad está dada para todos. Tan lindo el Señor que allá en Deuteronomio le dijo en aquellos tiempos a su pueblo: hoy pongo
delante de ustedes la bendición y la maldición. Y todavía les dice, yo les recomiendo que tomen el camino de la bendición. Ahí está claro. Entonces, tú y yo siempre vamos a tener a alguien que esté trabajando. Naturalmente el Señor está trabajando, su Santo Espíritu en nosotros, pero Él siempre va a levantar a alguien para que trabaje cerca de ti. Y cuando diga alguien, no necesariamente solo a uno. Claro, tu pastor, tu discipulador, pero aparte de él, de ella, van a haber otros que el Señor también los va a usar como instrumentos escogidos, como instrumentos útiles para llevarte a ti, para llevarme a mí exactamente a donde Él quiere. Por eso se hace vital y se hace necesario que no ignoremos las Escrituras, que no desconozcamos la potencia de Dios. Vamos a orar juntos. Padre, quiero darte gracias por la palabra que hoy vino para enseñarnos, para nutrirnos, pero también para ubicarnos, porque en el reino de Dios no se puede permanecer sin un discipulado constante. Todo aquel que interrumpe ese proceso, todo aquel que rechaza esa formación, sencillamente, Señor, es como estar saliendo de tu reino y estar junto al camino. Porque no se puede permanecer en tu reino sin esa transformación que está operando el Espíritu Santo. Por eso te doy gracias por hablarme a mí, por hablarle a cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén sintonizando esa transmisión. Gracias por poner el cuidado, tener tú el cuidado hacia cada uno de nosotros, para que permanezcamos en tu reino. No ignorando, no desconociendo, no vacíos de esa revelación de las Escrituras, ni tampoco de tu potencia, de tu poder. Porque si no ignoramos, si no desconocemos esa revelación que están allí en las Escrituras, y esa potencia, ese poder tuyo, entonces, si no desconocemos, no hay manera por la cual estemos cerrando. Tenemos que estar dando en el blanco. Tenemos que estar, Señor, dando en el objetivo. Jesús nunca falló. Siempre fue asertivo. Siempre dio en el blanco. Y así, cada uno de tus hijos hoy debemos hacerlo igualmente. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Quiero saludar, y cuando saludo me bendice mucho ver cada vez cuántos lugares, regiones, aldeas, pueblos como fuera están sintonizando esa transmisión. Hoy están una vez más sintonizando desde Villavicencio, ya en Colombia, en México, en Acapulco, Guerrero, en La Sabana, en la Ciudad de México y en Querétaro. Saludos para ustedes, mis hermanos de Colombia y de México. También Ecuador, Guayaquil, y naturalmente también dice acá Guayas en Ecuador, Madrid, España, están sintonizando. Saludos
para ustedes en Guayaquil y para ustedes allá en Madrid también en España. En Estados Unidos tenemos en Wisconsin, en Bridgeport, Connecticut, en Colorado, en Elgin, Illinois, en Waukegan y también Illinois y en Bradenton, Florida, en Washington, D.C., en Houston, Texas, en Rockland, en New York, en Orange, en Elizabeth, New Jersey, en Queens, siempre en Nueva York, y en Pensilvania, Filadelfia, Sacramento, California también. Saludos para todos ustedes, hermanos, allá en los Estados Unidos, en Honduras, en Puerto Cortés, y nos alegra mucho una vez más ver sintonizando los hermanos de Choluteca también allá en Honduras. Saludos para ustedes. En Guatemala, San Cristóbal, Verapaz, en Tactic, Alta Verapaz, en La Popular, en Escuintla, en también La Gomera, siempre en Escuintla, Jobompiche, estos lugares son de Petén, San José, El Chal, San Luis y Poptún, allá en Petén. En el Palmar, Quetzaltenango, en Ocubilá, Huehuetenango, en Tecpan, Chimaltenango, en Jutiapa, en Mazatenango, en Río Dulce, en Cejá, siempre también parte de Río Dulce, en Santo Tomás de Castilla y en Puerto Barrios. Todos mis amados hermanos de Guatemala, donde quiera que se encuentren, y cuando digo donde quiera que se encuentren, es porque sé que hay varios que no se reportan, pero ahí están conectados, ahí están sintonizados. Si pusiera cada uno de ustedes su nombre, no podríamos hacerlo en poco tiempo. Necesitamos mucho tiempo para hablar y saludarles por nombre, pero así como se está haciendo está bien, y les saludo a todos los que se han reportado y aún los que no se han reportado, pero que están siempre puntualmente, fielmente sintonizando esta transmisión. Un último reporte me llega de Trenton, New Jersey, de Omoa, Honduras, y también hay un lugar acá que así me lo han escrito, espero que así se diga allá en Colombia, dice Facatativa. Me suena muy raro, muy curioso. Creo que multimedia, espero que me hayan escrito bien este lugar. Si es así, no hay problema. Si no es así, por favor revisen o pregunten si no hubo una equivocación para decir correctamente el lugar de aquí de Colombia que nos han escrito. También nos llega un último reporte de San Juan Chamelco y de Cancún, México también. Qué bueno, mis hermanos, saber de cada uno de ustedes. Les saludamos a todos en el nombre del Señor. Y quiero recordarles, ya se ha anunciado en las redes, pero este domingo, el domingo que pasó, estuvo con nosotros el profeta Ronnie Pineda, y este domingo que viene estará conmigo también y con nosotros el apóstol Ronald. Vamos a compartir en el servicio de las 6. Usted sabe que tenemos 2 transmisiones. En el servicio de las 10 de la mañana siempre estamos transmitiendo, pero ya por la tarde a las 6 estaremos juntos, su servidor con el apóstol Ronald, edificando a la iglesia, edificando a Misión Cristiana El Calvario. Me complace mucho el poder saludarles, el bendecirles a cada uno de ustedes. Y bueno, ya no llegó si había que corregir o no el nombre del lugar, no llegó, pero espero haberlo dicho bien. Hermanos de Colombia, ¿es correcto? Así está escrito.
Bueno, así está escrito. Entonces también está Perú. Perú, me están dando un último reporte que Perú también se conectó. Bendecimos a los hermanos peruanos también. Dios les bendiga a todos. Perdón. Dice que es con tilde, a ver, o con acento ahí. Me están mencionando y bueno, dice Facatativá. Es correcto, Facatativá, en Colombia. Bueno, hermanos, perdonen, pero hay ciertos nombres que son extraños para nosotros, como también lo son para ustedes cuando los mencionamos, y solo queremos decir bien el lugar de donde están reportándose. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo y hasta pronto.